MB 23. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 23 de la materia Mundo Bíblico, cuyo tema es, la ciudad y propiedad. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. La ciudad o pueblo oriental. Murallas. La diferencia entre ciudades y villas en lo referente a las murallas. En tiempos antiquísimos del Antiguo Testamento las villas eran lugares de moradas sin murallas en su derredor, mientras que las ciudades y pueblos eran lugares más grandes, y estaban amurallados. La ley mosaica hacía tal distinción, y el varón que vendiere una casa de morada en ciudad cercada, Lev. 25:2.29. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, Levítico 25:31. Las villas a menudo se localizaban cerca de una ciudad amurallada o fortificada de la cual más o menos dependían. Así la ciudad era la metrópoli de las villas. Con frecuencia leemos en la Biblia de ciudades y sus villas, y algunas veces una traducción literal nos daría una expresión de ciudades y sus hijas, indicando una ciudad madre, sus villas dependientes de ella que la rodean. Las murallas, parte de las fortificaciones de la ciudad. En los tiempos bíblicos la mayoría de las ciudades estaban amuralladas y fortificadas para protección contra el enemigo. Los que vivían ciudad sin murallas se interesaban en que se construyeran a su alrededor. A menudo, cuando la Biblia dice que cierta persona construyó una ciudad, lo que se quiere decir no es que se haya localizado un nuevo sitio y una nueva ciudad se haya construido en él. Bien, que a la ciudad ya habitada, se le construyeron muros derredor de ella. Fue así como Salomón construyó a Bet-Horón la de arriba y Bet-Horón la de abajo, ciudades fortificadas, de muros, puertas y barras. Segunda Crónicas 8:5. Características de las puertas. Las puertas de una ciudad oriental estaban, por supuesto, conectadas con las murallas. No obstante, eran en un sentido una estructura independiente. Por lo general construidas de madera o de piedra, o de madera armada con metal. El salmista habla de puertas de bronce, cobre, y puertas de hierro. Salmo 107:16. Regularmente eran de 2 hojas. Isaías 45:1, y estaban provistas de pesadas cerraduras y barras de hierro. 1 Samuel 23:7. Algunas ciudades o pueblos tenían 2 muros y por consiguiente 2 puertas con un espacio entre ellas. Se ponía un centinela en la torre de la primera puerta. Cuando David estaba en Mahanaim esperando el resultado de la batalla con Absalón, dice la Escritura, estaba David a la sazón sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado de sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró, y vio a uno que corría solo. 2 Samuel 18:24. El espacio entre las 2 puertas servía para muchas cosas. La puerta como lugar de cita. Las puertas de las antiguas ciudades amuralladas y el espacio abierto entre ellas eran lugares populares de reunión para el pueblo. Parecían amplios vestíbulos que podían albergar grandes multitudes de gente. Estando abovedadas, eran lugares frescos para reunirse en un día caluroso. Variedad de usos para las puertas. Las entradas de las puertas se describe en Proverbios como los principales lugares de reunión. Proverbios 1:21. Las puertas de la ciudad se usaban como lugar público de reunión para pronunciar discursos o lanzar alguna proclama. En relación con el rey Ezequías se dijo, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos. Segunda Crónicas 32:6. David habla de la murmuración de sus perseguidores acerca de él en las puertas de la ciudad. Salmo 69:12. Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey para atraer la atención del soberano. Esther 2:21. Los profetas a menudo predicaban sus sermones a las puertas de la ciudad. El Señor dijo así a Jeremías: Ve, y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y todas las puertas de Jerusalén. Jeremías 17:19. Las puertas de la ciudad, lugar de reunión de la corte. Uno de los más importantes usos de las puertas de una ciudad antigua para reunirse la corte. Había asientos de piedra para los jueces. Lot se sentaba a la puerta como un juez.
Génesis 19:1. Las puertas de la ciudad de aquellos días eran como nuestros modernos edificios para el Tribunal de Justicia. Fue allí a donde Booz fue a redimir la herencia de Elimelech, recibiendo así a Ruth como su esposa. Ruth 4:1. El profeta Amós predicó a Israel: poned juicio en la puerta. Amós 5:15. La ley mosaica reconocía las puertas de la ciudad como lugares de justicia. Jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, puertas, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo en justo juicio. Deuteronomio 16:18. Así es que uno de los lugares más importantes en las ciudades antiguas eran las puertas de la ciudad. Referencia simbólica a las puertas de la ciudad. La Biblia a menudo se refiere a las puertas de la ciudad de una manera simbólica. Algunas veces se usan las puertas para representar la ciudad entera, como cuando el Señor dijo a Abraham: y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22:17. El salmista, sin duda, pensaba en las puertas del templo cuando decía: abridme las puertas de la justicia. Salmo 118:19. Es costumbre que las puertas de la ciudad se cierran al ponerse el sol, y Juan alude a esto en forma de contraste en su descripción de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:25. Torres. Las ciudades orientales han tenido dos tipos de torres. Primero, estaba la torre construida como parte de la muralla de la ciudad. En este punto, la torre se construía más alta y servía como un fortín. Aproximación del enemigo podía observarse desde allí, y las armas arrojaban sus proyectiles sobre los hombres que atentaban tornar la ciudad. Casi cada puerta de importancia tenía sobre ella una torre. A menudo se construían las torres en los lugares donde los muros hacían esquina. A estas se les llamaba torres de esquina. El rey Usías usó tales torres. Hubo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, de la margen de la versión revisada americana, torres de esquina para arrojar saetas y grandes piedras. Segunda Crónicas 26:15. Segundo, se construía aparte del muro una ciudadela o fortín y en un terreno más alto que el resto de la ciudad, el cual servía para defenderla. La torre de Sichema, que se refiere la historia de Abimelech, era sin duda de esta clase de torre. Jueces 9:46. Las calles. Las palabras usadas en la Biblia hebrea para calles, indicaba que había de ellas tres variedades. La calle usual era larga, angosta y sinuosa. Josué 2:19. Las calles cerca de las puertas de la ciudad y aquellas frente a edificios públicos o donde la una cruza con la otra, eran anchas plazas. Nehemías 8:1. Una tercera clase de calle era aquella que es semejante a nuestras callejuelas. Proverbios 7:8. Por regla general, las calles en Oriente en la actualidad son angostas, y todo indica que también fueron angostas en los tiempos antiguos. En las ciudades, algunas se encuentran pavimentadas, generalmente de piedras, pero en las villas raramente se pavimentan. David dijo: esparcirlos como lodo de las calles. Sal. 18:42. Isaías también se refiere al lodo de las calles. Isaías 10:6. Las calles de la ciudad usualmente pavimentadas, en los días bíblicos incluían aquellas construidas en conexión con el templo o a algún edificio público. El oriental aprecia grandemente la descripción del cielo, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Apocalipsis 21:21. El mercado. El mercado no es solo un lugar para la compra de mercancías, sino también un lugar para que el pueblo se reúna para muy diversas cosas. Es uno de los lugares más populares en una ciudad oriental. El mercado como lugar de reunión social. Las transacciones comerciales son por lo regular precedidas de una visita social con el cliente. A la gente importante tanto como a la común, les gusta ir allí para encontrarse con sus amigos y saludarlos en verdadera costumbre oriental, lo que siempre lleva mucho tiempo. Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas. Marcos 12:38. En los mercados tienen lugar discusiones de varias clases. El apóstol Pablo aprovechó tales oportunidades cuando estuvo en Atenas. Disputaba.
con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Hechos 17:17. El mercado era un lugar ideal para predicar el evangelio. Portero del mercado pesadamente cargado. En muchas ciudades orientales no se permite la entrada de carruajes o carretas por las puertas de la ciudad llevando sus cargas al mercado. Estas cargas son llevadas por los porteros, quienes son por regla general escogidos de las clases más pobres. ¡Qué espectáculo es verlos con sus grandes cargas sobre las espaldas! Algunas veces dos de estos porteros se detienen espalda con sus cargas unidas y de esa manera descansan sus cuerpos por un tiempecito antes de proseguir su camino. Jesús condenó a los doctores de la ley de su tiempo, abogados con las palabras que sin duda se referían, en parte a su trato con estos porteros. ¡Ay de vosotros también, doctores de la ley que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas! Lucas 11:46. Quizá el apóstol Pablo pensaba en estos porteros cuando dijo a los Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Jesús debe haber pensado en los pobres porteros especialmente cuando iban tan cargados, cuando les hizo tan graciosa invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Mateo 11:28. Los niños en el mercado. En Oriente a los niños les encanta ir al mercado, donde tantas cosas importantes suceden. Ellos observan con mucha atención lo que allí acontece. Pueden hacer travesuras, y por supuesto que ellos también juegan. Jesús usó a un grupo de tales niños como una ilustración en uno de sus sermones. Cuando algunos insinuaron jugar a matrimonio y después jugar al funeral, el resto de ellos ignoraron tales insinuaciones. Jesús dijo, mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, y dicen, os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mateo 11:16 y 17. Trabajadores en el mercado. En las ciudades orientales los hombres que desean empleo, se juntan en grupos en el mercado, esperando que alguien los alquile. Fue aquí donde el hombre de la parábola de Jesús encontró trabajadores para su viña. Y saliendo cerca de la hora de las 3, vio a estos que estaban en la plaza ociosos, y les dijo, id también vosotros a mi viña. Mateo 20:3 y 4. Estos hombres no fueron a buscar trabajo como se hace en Occidente, más bien esperaron en el mercado para que alguien viniera y los alquilase, gobernadores en el mercado. En ciertas ocasiones algunos miembros del ayuntamiento de la ciudad se les encuentra allí, y escuchan las causas de los que se encuentran en dificultades. Por supuesto que lo que allí se hace no es oficial porque el Tribunal de Justicia está en las puertas de la ciudad, o como diríamos nosotros, el Palacio Municipal. Pablo y Silas fueron llevados delante de los magistrados en Filipo, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, al magistrado. Hechos 16:19. En las ciudades orientales hay por lo general muchos limosneros. En tiempos del Antiguo Testamento, la idea de que un limosnero fuera de puerta en puerta pidiendo caridad era muy poco común entre los judíos. La ley de Moisés proveía para los necesitados pidiendo que los judíos a propósito dejaran algo de su cosecha para los pobres. También las propiedades hipotecadas se devolvían al propietario original en el año de jubileo. De cualquier manera, los limosneros no eran del todo desconocidos, porque Ana habla de ellos en su canto de acción de gracias, 1 Samuel 2:8. El salmista dice que la mendicidad es la parte de los malvados, Salmo 109:10. Y también que el justo no será desamparado, Salmo 37:25. En tiempos del Nuevo Testamento los mendigos por lo general eran ciegos, mutilados y enfermos. El ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino, mendigando, Marcos 10:46. El hombre impotente era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo, Hechos 3:2. El mendigo Lázaro que estaba enfermo, fue colocado a la puerta de un rico, Lucas 16:19 y 20. Así los mendigos pedían limosnas de aquellos que pasaban por los caminos.
Actualmente en Oriente un pobre enfermo es puesto algunas veces en alguna barraca al lado de la puerta de algún rico y vive de las dádivas de aquellos que pasan cerca de él. Costumbres acerca de la propiedad. Medición y repartimiento de la tierra. Medición de la tierra. Ha sido costumbre aún en los tiempos modernos en Palestina, en el norte y en la llanura de los filisteos, asignar la tierra periódicamente con propósitos agrícolas. La tierra así asignada es medida con cordel. El salmista indica que este mismo método se usó para medir la tierra de Canaán cuando fue asignado a las tribus de Israel. Y echó a las gentes delante de ellos, y repartióles una herencia con cuerdas. Salmo 78, 55. El profeta Amós predijo que la tierra sería medida de manera semejante y asignada por el enemigo extranjero después de su captura. Y tu tierra será partida por suertes. Amós 7, 17. Distribución de la tierra. Cuando la tierra ha sido medida, la suerte determina qué sección cada hombre tendrá. Aquellos que desean cultivar la tierra se reúnen por lo regular en un lugar de trilla donde la persona encargada de las operaciones tiene un saco de piedrecillas. Se pone en cada piedrecilla una seña especial para indicar la porción de tierra que representa. Entonces las piedrecillas se ponen en otro saco, y se entregan a un niño, quien va sacando las piedrecillas una por una, y las entrega a cada uno de los hombres que desean cultivar la tierra. Cada hombre, al recibir su suerte, dice: Dios mantenga mi suerte. Esto recuerda al lector de la Biblia de las palabras del salmista: Tú sustentarás mi suerte, Salmo 16, 5. Cada uno descubre pronto si su sección vale la pena o no. David usó esto como una ilustración de la bondad de Dios para él cuando dijo: Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 6. Parecería entonces que el método usado para repartir la tierra por ciertos árabes de nuestro tiempo es semejante a aquel usado por los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. Importancia de las mojoneras. En las tierras bíblicas, cuando aquellos que siguen las costumbres antiguas desean probar la extensión de su propiedad, ya la tengan temporal o permanentemente, las mojoneras tienen un lugar importante. La línea limítrofe se marca con un surco doble, pero al final de cada surco se pone un montón de piedras que se les llama las piedras del lindero. Si la lluvia tapa el surco, la mojonera aunque está allí para indicar la línea limítrofe. El remover una de estas mojoneras se considera un gran pecado. Algunas veces han tenido lugar pequeñas guerras por la remoción de alguna mojonera. La ley de Moisés contenía este precepto: no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad. Deuteronomio 19, 14. Compra de la tierra. Traspaso de propiedades y registro de escrituras en los tiempos antiguos. El relato de Jeremías de su compra de un terreno nos da el procedimiento en tiempos del Antiguo Testamento. Esta es la manera como la describe: y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Jeremías 32, 9 a 12. Varias costumbres antiguas se indican aquí. El dinero no era en forma de monedas. La acuñación de monedas se vino usando hasta más tarde en los días del profeta. Más bien, se trató de plata la que fue pesada. La compra fue atestiguada por ciertos judíos que se sentaban en la corte. Se hacían copias en duplicado de la escritura. Era sin duda costumbre sellar una de las copias y depositar la otra en un lugar seguro, lo que quería decir que se enterraba en alguna parte de la tierra del comprador. La otra copia se quedaba abierta, sin sellar, y se ponía en un lugar público designado como registro de escrituras a la cual podían referirse si era necesario. De cualquier manera, en el caso de la compra de Jeremías, ambas copias de la escritura se preservaron en una vasija de barro, porque la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Inclusiones específicas en el traslado de la propiedad.
Cuando se compra alguna propiedad en Oriente, especialmente de los árabes, es importante que se indique en detalle todo lo que se incluye en la compra. Si no se hiciere así, el nuevo propietario descubrirá que no es dueño de todo lo que creía haber comprado. En Oriente, algunas veces sucede que un hombre es dueño de un pozo en el centro del campo que pertenece a otra persona. La razón para ello es que el hombre al hacer la compra no especificó que compraba también el pozo localizado en el campo. Cuando Abraham compró la cueva de Macpela como cementerio para Sara, tuvo cuidado de aclarar lo que incluía la compra. La Escritura dice, y quedó la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todo su término en derredor, por de Abraham, en posesión. Génesis 23, 17 y 18. Entierro y descubrimiento de valores. A través de toda su historia, Palestina ha sido una tierra donde los habitantes a menudo entierran sus tesoros. Los enemigos extranjeros muchas veces han entrado en la tierra para saquearla. En años más recientes muchas veces han irrumpido bandas de ladrones del desierto, y han robado a sus habitantes. Un sentido de inseguridad ha hecho que el pueblo del país busque un lugar para esconder sus posesiones de valor. De allí que muchos valores hayan sido enterrados en lugares secretos. Esto era hecho muy a menudo por los hombres antes de irse al campo de batalla, o antes de emprender una larga jornada. Si volvían salvos y salvos podían recuperar sus tesoros enterrados. Pero si morían en la guerra, o por cualesquiera otra razón no regresaban, el lugar donde los valores estaban enterrados permanecía un secreto perdido. Por causa de esta situación, siempre ha habido una búsqueda de tesoros escondidos por ciertas personas que a ellos se dedican en toda la Tierra Santa. La Biblia contiene muchas referencias a esta búsqueda. Y así fue en los días de Job, que dijo, de ánimo en amargura, que esperan la muerte, y ella no llega aunque la buscan más que tesoros. Job 3, 20 y 21. Uno de los proverbios de Salomón contiene la misma comparación de la búsqueda de un tesoro: si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3 a 5. La referencia más famosa a esta costumbre es la parábola de Jesús: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y compra aquel campo. Mateo 13, 44. La consideración más importante en esta historia es que el tesoro escondido pertenece al dueño del terreno donde fue encontrado. De allí que el hombre de la parábola vendió todas sus posesiones para poder comprar el campo donde se encontró el tesoro, y así venir a ser propietario de este que había encontrado. Redimiendo herencias perdidas. La ley del Antiguo Testamento proveía la manera por la cual una herencia que se había perdido podía ser redimida a través de un goel o pariente redentor. Si un hombre por su pobreza se ve forzado a hipotecar su propiedad y luego le fuere imposible hacerse el pago en la fecha del vencimiento de la hipoteca, entonces la persona que tiene la hipoteca puede retener la propiedad hasta el año del jubileo, que viene cada 50 años. A ese tiempo vuelve automáticamente a su primer propietario. Pero antes de este tiempo, un pariente con derecho a redimir, el hombre mal relacionado por la sangre, puede ir a las autoridades civiles mediante el pago, recobrar la tierra de su familiar. Si el pariente hubiese muerto sin heredero, entonces es obligación del que redime casarse con la viuda, y levantar nombre a su hermano. La historia de Ruth y Booz es un ejemplo bíblico de esta costumbre antigua. Booz redimió la propiedad del difunto Elimelec, esposo de Noemí, casándose con Ruth, la viuda de uno de los hijos de Elimelec. Había un pariente más cercano en relación con Booz, que podía redimir. Pero él no quiso redimir, dejando así el camino abierto para que Booz lo hiciera, pues él era el siguiente en línea para venir a ser el pariente que redimiera. Al completar la transacción por la cual la herencia fue redimida y Ruth venía a ser su esposa, se observó una interesante y vieja costumbre. El relato nos dice: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel.
Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Ruth 4 2.7 y 8. Booz se quitó la sandalia y la dio al propietario de la hipoteca como evidencia de haber terminado su acto de redención. Esta costumbre también se observa en el traspaso de herencias. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la historia y cultura del mundo bíblico. Estamos agradecidos por sus oraciones y necesitamos de sus ofrendas. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial.